Bien, entremos más en detalle de lo ocurrido anoche, no solo en los términos de contenido, sino también cómo se fueron alineando las diversas fuerzas para alcanzar este número mágico, que son los 103 Mágico votos. y difícil. Y difícil, claro, pero que genera los acuerdos a los cuales se quiere llegar. Revisemos primero nuestra primera lámina, lo general. Se revisaron 16 artículos, de los cuales 14 fueron los que superaron este quórum de los 2/3 y 2 artículos fueron rechazados porque no alcanzaron ese umbral, Mónica. Primera pregunta, ¿mueren esos artículos? Nada Axel? muere acá. Nada muere. Todo se mantiene, como decía Lavoisier. Sí, había una canción. Claro. Es un proceso orgánico, ¿no? Se van reproduciendo. Sí, aquí lo interesante es que nada muere. De hecho, esto vuelve, los 14 aprobados vuelven rediseñados, redefinidos ya en el detalle. Por lo tanto, todavía hay espacio de negociación. Esto se sigue negociando. Ya, pero ¿qué pasa con los rechazados? Esos también pueden volver si la comisión propiamente tal los redefine y de una u otra forma llega a algún tipo de acuerdo que lo haga un poquito más, como ellos dicen, que flote un poco más, es decir, más ancho, sacando aquellas cosas esenciales que tienen que ver esencialmente con la judicatura. Ya. Estos dos, perdona, así rápido, estos 14 artículos son como de principio y estos 2 de rechazados tienen que ver esencialmente con el Poder Judicial o el sistema judicial. Bueno, veamos justamente algunos ejemplos al respecto. Primero de los que fueron aprobados. No vamos a hacer todo lo largo, pero lo vamos a mencionar por lo menos 4 de ellos y por una razón bien principal, porque fueron los que concitaron mayor cantidad de votos. Uno que dice la función jurisdiccional, que se aprobó con 107 votos a favor, que es lo que dice que lo que ejercen los tribunales de justicia y los demás órganos o autoridades indígenas reconocidos por la Constitución, y nos lleva al segundo, porque si estamos reconociendo otros sistemas de justicia, nos lleva al concepto de pluralismo jurídico, que fue aprobado con 114 votos a favor. ¿Qué más tenemos aquí? Que dice que, perdona, coexiste con un sistema jurídico indígena. Exacto, coexisten. Por eso es que estamos hablando de pluralismo. El corazón de este... Es el corazón de la reforma. Lo conversábamos en el día de ayer. Y Sí. rápidamente, otros que concitaron muchos votos a favor fue el artículo 11, que es el principio de responsabilidad jurisdiccional. Esto quiere decir que los jueces son responsables y tienen que responder eventualmente por delitos, por la denegación de justicia, etc. Y el artículo 16, que habla sobre los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, fue el que concitó la mayor cantidad de votos, 150 a favor. ¿Y qué dice? Es el deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el diálogo. ¿Por qué es tan importante este artículo, Axel? O sea, es importante y es popular y es necesario y es urgente, porque este es un artículo que de una u otra forma puede integrar mediación en todos los ámbitos de la justicia, sobre todo en la justicia, llamémosle transitoriamente la local, en los problemas que podemos tener como vecinos. Esto típico de la gente que vive en estos bloques de edificios, departamentos, donde surgen muchos problemas desde todo lo que es vecinal, todo lo que tiene que ver con las relaciones con el municipio. Entonces esto es un artículo que tiende a descomprimir el Poder Judicial y los juzgados de policía locales y dar, llamémosle, otro grosor, algo mucho más cercano para tratar de generar mediación. Esa es la palabra, mediación. No tiene que ver con la justicia indígena. No necesariamente, puede haber, pero... No es que resuelva conflictos entre quién hace Mónica, por qué. ejemplo, podría tener que ver con la justicia laboral. Muchas veces llegar a los tribunales para que un patrón de una pyme y un empleado se pongan de acuerdo en las indemnizaciones, movilizar una estructura muy pesada, muy grande, para un acuerdo que puede ser muy rápido. De ahí se entiende entonces que concite mayor amplitud de acuerdo más allá de las posiciones políticas. Es muy necesario. Por eso, ya vamos a hablar entonces por qué es la diferencia con aquellos que se rechazaron. Veamos precisamente cuáles fueron esos 2 que se rechazaron, o mejor dicho, que no alcanzaron el quórum, porque sí tuvieron más votos a favor, pero no lo suficiente para llegar al quórum de 2/3. El artículo 4, que habla de la inamovilidad. Ahí tuvo solamente 89 votos a favor. Estamos hablando de inamovilidad de los jueces. Y el artículo 8, que habla de la ejecución de las resoluciones judiciales. Esto puede parecer medio técnico, pero cuando hay un dictamen de una resolución judicial, alguien la tiene que hacer cumplir. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que dice el articulado? Que eso lo tiene que hacer cumplir la fuerza pública. Exactamente. Dice, para ejecutar su resolución y practicar las actuaciones que determine la ley, los órganos que ejercen jurisdicción podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública o a otra autoridad o persona. Ahí está el problema. Personas, esa es la palabra. Ahí está el problema, la parte final. Esa palabra lo cambia todo. Explícalo. Esencialmente acá hay muchos ven una semilla de cierto
autonomía en términos ejecutivos del sistema judicial. El Poder Judicial no es un poder ejecutivo y por lo tanto ahí hay un olorcillo a que podría saltarse, llamémosle, los órganos propiamente tal, laboratorio, uno puede pensar personas privadas, empresas, que trataran de hacer el camino corto con respecto a cierto tipo de pesquisas, con respecto a lo que es el Poder Judicial o lo que es el sistema de justicia. O sea, abre una ventanita ahí para tratar de, voy a decirlo, tener funciones ejecutivas en un poder que tiene que administrar justicia. Vamos a lo político, ya. Hubo normas, como vimos, amplio consenso, otras que fueron rechazadas. ¿Cómo se armó el puzzle político de modo de que estos 14 artículos pasaran? Mira la pregunta que me hace. Esto es artículo a artículo, día por día. Acá, claro, acá lo que estamos viendo es que no hay, llamémosle, un amor permanente, no hay confianza. Pero lo que pasó ayer también es muy importante, porque se armó un 107, llamémosle, que fue el artículo número 1, como tú lo viste, Ramón, que es donde más se estrechó la votación y donde se produjo, yo diría que la coalición que va a darle cierta gobernabilidad. La derecha decía, pucha, nos pasaron máquinas. Pero yo creo que ahí confluyó esencialmente lo que da Prodignidad, Frente Amplio, parte del Partido Socialista. Hay una franja entre el Partido Socialista, independientes no neutrales, y cierta gente de la derecha o de Renovación Nacional que se mueven entre, llamémosle, hacer mayoría o no hacer mayoría. Pero evidentemente la demostración de ayer es que el grupo dominante, mayoritario y que ganó el plebiscito, puede prescindir derechamente de la derecha, y la derecha tiene que darse cuenta o que se suma o que derechamente se va a lo que están planteando algunos, que es irse al rechazo. A propósito de eso, de la reacción de la derecha a partir de lo que ocurrió ayer, Mónica. Así es, vamos a volver con Alfonso Concha porque vamos a tratar de entrar precisamente en ese tema. Alfonso. Sí, claro que sí, y menos mal que nos presentaron luego. Ricardo Neumann, que es convencional, constituyente, independiente, ocupa UDI, está a poco de debatir. Mientras tanto, Ricardo, ya lo decía, ¿no? Ayer hubo una discusión importante y una vez que terminó la votación, lo primero que salieron a decir algunos convencionales constituyentes de derecha es que están en un estado de reflexión. Lo que están diciendo de fondo, básicamente, en algunos casos decían que para qué está la derecha acá si no son escuchados. ¿Tú sientes lo mismo? A ver, yo creo que estamos viviendo un momento tan importante en la historia de la República, estamos en un proceso constituyente que estar en una constante reflexión es una necesidad. Ahora, esa reflexión tiene que ser activa. Nosotros nos vamos a sacar la mugre hasta el último día para que el proyecto de constitución por el cual nos mandató la ciudadanía sea lo mejor posible. Lamentablemente, y yo creo que ha quedado claro, no solamente en las votaciones que estamos teniendo en el Pleno, sino también en las votaciones en las comisiones, donde 8 de cada 10 normas que nosotros presentamos en las comisiones se rechazan a priori, es que, tal como alguna vez dijo mi colega Stingo, parece que los acuerdos se están tomando solamente desde un lado. Ahora, pero, ¿qué pasa? Porque precisamente eso es lo que se ha estado criticando de parte de ustedes, pero parte de estar en una convención constituyente es llegar a acuerdos. ¿No han tenido ustedes la capacidad de llegar a acuerdos con el sector que es mayoritario? Si uno sumara centro-izquierda, son 116 convencionales constituyentes, o sea, de verdad están en minoría. ¿Tienen realmente la capacidad de llegar a acuerdos ustedes? Hemos hecho todo lo posible para poner por delante el diálogo, la deliberación, pero los plazos que nos quedan por delante, la manera en que se está deliberando en la convención, deja muy escaso margen para que la altura de miras con la que se toma esta discusión efectivamente pueda abordar a todas las sensibilidades políticas. Nosotros no estamos haciendo un programa de gobierno que va a durar 4 años. Estamos haciendo las normas que van a regir el futuro de Chile por los próximos 40 años. En esos 40 años a veces va a gobernar la izquierda, a veces va a gobernar la derecha, y la Constitución tiene que aguantar todos estos cambios. Lamentablemente hoy día la Constitución que se está haciendo solamente se está haciendo con el lápiz de un solo lado del espectro político. ¿Tiene preguntas de estudio, Ricardo? Sí, convencional, buenas noches. ¿Y qué pasa con la unidad interna de la propia derecha? Porque también ese puede ser un problema a la hora de generar los consensos necesarios para avanzar en algunos temas que a ustedes les interesen. Mira, yo creo que ayer quedó bien claro en la votación. La mayoría de las votaciones, los 36, 37 convencionales de todo el espectro de lo que podría llamarse Chile Vamos, la derecha, estuvimos muy alineados. Nosotros siempre vamos a estar a favor de aquellas normas que pongan por delante a la gente. Y en ese sentido, obviamente, estamos trabajando todos los colectivos que integran Vamos por Chile, que integran el sector de la derecha, estamos trabajando unidos, porque además necesitamos trabajar unidos en la situación precaria en la que estamos, siendo una minoría que constantemente está siendo lamentablemente avasallada en las votaciones de la convención.
Ricardo, le agradecemos su tiempo. Gracias por salir brevemente del debate. Muchas gracias, muy buenas noches, suerte en todo. Vamos a dejar a Ricardo, tenemos también comprometido otro convencional constituyente para que vamos monitoreando también todas estas reacciones. Hay una parte de forma, de fondo y discusiones que queremos llevarle a ustedes mientras se produce el debate todavía. No parte la votación de la Comisión de Forma de Estado, chicos. Muchas gracias, Alfonso. Seguimos conversando aquí en estudio con Axel Callis para seguir analizando todo lo que está pasando. Él hablaba, el constituyente que es de la UDI, hablaba de toda esta situación que la derecha se ve pasada por arriba, básicamente, en la votación. Pero hoy día, por ejemplo, veo que hay conformada otras fuerzas políticas en lo que se va a votar hoy día, en lo que es forma del Estado. Por ejemplo, Chile Vamos hoy está, no se sabe todavía porque hay toda una cocina que ya lo veremos al final de la votación. Pero algo se ha sabido. Pero lo que se ha sabido es que Chile Vamos hoy está con el colectivo socialista, con el colectivo Apruebo y en algunos casos está con el Partido Comunista porque parece ser que no están los 2/3 esta noche para lo que se va a votar hoy. O sea, lo primero es que son 36 artículos, seguramente, no sé si todos se aprueben, yo creo que pueden caer varios. La dinámica de la derecha ha sido muy sui generis, porque en el fondo en un minuto partió como la derecha, después se dividió en 3, después se dividió en 4, tenemos 2 expresiones de la UDI. Han habido convencionales que sí han tratado de influir en los moderados, porque cuando uno es minoría, tienen que entender que el camino es o me opongo a todo o trato de influir en los que están más cerca mío, como los independientes no neutrales o la gente del Partido Socialista o algunas personas del Frente Amplio. Y han habido distintas actitudes por parte de la derecha. Han habido sí algunos que han tratado de influir y por lo tanto modificar desde adentro ciertos artículos. Lo que vamos a ver hoy día es, yo creo que una batalla importante. Formas del Estado, no sé si tenemos un minuto para... Sí, por supuesto. Tratemos de explicarlo básicamente porque se está hablando de un Estado regional. Es una transformación total de lo que tenemos hasta ahora. Sí, yo ahí tengo una opinión. O sea, yo creo que el proyecto en sí hoy en día es un proyecto súper ambicioso. Yo diría que es casi federal y lo tengo que decir con argumentos. Es decir, en general, los estados regionales son aquellos que demandan al Poder Central que les transfieran, llamémosle competencia, atribuciones y una serie de funciones. Acá se deja prácticamente al desnudo, se vacía el Estado central y las regiones en realidad se asumen como si todas fueran iguales, es decir, sin un concepto de gradualidad que ha estado muy presente en lo que fue, por ejemplo, la transición que hubo en España. En España y en Italia, el proceso de las autonomías eran con estados autónomos mucho más potentes, mucho más parecidos entre ellos y fueron graduales, o sea, no hubo un Big Bang de la noche a la mañana. El problema que tenemos, Ramón, una cosita, es que las regiones en Chile son muy distintas y ese es un problema. Axel, ahora, dos cosas. Uno, en todo caso era esperable, porque por la forma en que se logra conformar la Convención Constitucional, que a través del mismo sistema de elección parlamentaria distrital, eso quiere decir una mucha representación territorial, ¿no es verdad? Claro. Y política. Y política. Sí. Entonces, los constituyentes de regiones vienen con un mandato de las regiones muy fuerte de terminar con la centralización del país. Por lo tanto, yo creo que eso también influye allí. La pregunta es, ¿los bordes que se le pueda colocar a eso están explicitados en estas normas o se van a discutir más adelante? Acá hay mucho de estos bordes, hay mucho contenido dentro de estos bordes y los bordes son todavía difusos, sobre todo en el tema de lo que es la Asamblea Regional Legislativa. Esto es clave, porque la Asamblea Regional Legislativa podría tener competencias que prácticamente dejaran, entre comillas, sin mucha labor al Congreso Nacional. Yeah. Es decir, no se ven los límites y los bordes de esas asambleas legislativas regionales. Yo creo que todavía falta que se definan y por eso es que el articulado, sobre todo para los que tengan tiempo en la casa de mirar del 27 al 33, donde están todas las competencias, las atribuciones, son de un nivel bastante específico y casi que reproducen el Estado central dentro de la región. Por eso es que se habla de un core 2.0 incluso. Volvamos con Alfonso Concha, porque ya nos había señalado que íbamos a tener también la visión para hacerse cargo de estas críticas que está haciendo la derecha, especialmente respecto de las mayorías que se están dando allí en estas votaciones. Alfonso. Sí, sacamos a otro de los convencionales constituyentes, en el caso de Cristian Viera, que es independiente, pro Frente Amplio, va a ser uno de los últimos, así que hace un cálculo para ir actualizando que cerca de las 10:30, 11, recién va a partir la votación. Ahora, escuchaba muy atento lo que estaban conversando ustedes, y cuando Axel planteaba la posibilidad de que este Estado regional signifique, en definitiva, acercarnos a un Estado federal, dijo no inmediatamente, y quiero darle la oportunidad a Cristian precisamente a explicar eso.
Buenas noches a quienes están en el estudio, buenas noches Axel. Efectivamente yo creo que aquí hay que hacer una distinción y previamente hay que responder a la pregunta sobre qué es una forma de Estado. Es una manera de organizar el poder y efectivamente nosotros conocemos dos grandes formas, un Estado unitario y un Estado federal, y hay una fórmula intermedia que se llama Estado regional. Pero aquí tengo la impresión, corríjame Axel si me equivoco en su interpretación, usted sugirió que lo que tendríamos es un cuasi federalismo y yo quisiera matizar esa afirmación, o sea, por de pronto... Es lo que dijo Axel, ¿no? Claro, matizarlo en qué sentido. Eso es lo que quiero señalar. O sea, por de pronto acá hay una constitución política para todo el Estado, hay una unidad jurisdiccional para todo el Estado, hay un sistema legislativo para todo el Estado y también ejecutivo. Y cuando señalaba Axel también en torno a las competencias legislativas, es necesario hacer una distinción. ¿Cuál es la distinción? Que hay unas poquitas materias que son de iniciativa exclusiva de esa asamblea regional, pero hay otras muchas materias que se llaman de concurrencia con la legislación nacional. Y hay una regla que resuelve si hay conflicto de competencia, prima la legislación nacional. Entonces eso lo que hace es resolver un eventual conflicto de competencia. Pero Cristian, esa visión nacional va a estar también debajo con una división regional en donde se está planteando, y así se han interpretado cada uno de los artículos, una capacidad de autogestionarse. Y ahí comienza la crítica. Probablemente, no soy incapaz de hablar por Axel, pero de lo que he escuchado durante toda esta jornada y antes, es que comienza a desmembrarse el Estado. ¿Qué pasa si una región toma una decisión diferente a la otra? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en derechos laborales? La capacidad, por ejemplo, de huelga en un lado, cómo puede cambiar en otra región. En definitiva, eso hace que haya una crítica importante a la decisión de este Estado regional. Los derechos fundamentales son competencias que pueden ser concurrentes, pero lo que prima es la legislación nacional. Y ante ese conflicto de competencias, lo que prima es la legislación nacional. Pero es muy buena su pregunta porque quisiera también hacer una prevención. Estamos votando en general. Y como ocurrió ayer, muchas de estas iniciativas están sujetas a discusiones posteriores y mejoras. Una observación muy interesante, Axel, que tiene que ver con la excesiva regionalización del país, que parece ser una demanda sentida. Un Estado regional más bien convive con macrozonas. O sea, no sería razonable que existieran 18 regiones, sino que tal vez lo que debería ocurrir es que se agruparan regiones con menos territorios, con mayor densidad poblacional. Pero eso va a quedar principalmente entregado al diseño legislativo, pero sobre todo una reforma de tal envergadura, como bien lo señaló también Axel, ¿qué es lo que requiere? Tiempo y gradualidad. Perfecto. Lo que establecerá la Constitución son los grandes marcos. Cristian, hay una pregunta desde estudio. Ramón Ullá, que en la mañana además conversaron, yo lo escuché en Tele 13 Radio, tiene la posibilidad. Me despertó tempranito Ramón hoy en la mañana. Sí, estábamos tempranito trabajando y ahora de noche trabajando, así que como el comercial, de noche y de mañanita. Bueno, una sola pregunta y bien cortita, siguiendo en los temas del ejemplo porque son muy clarificadores. A ver, en estas competencias regionales, a esta asamblea o este score 2.0, como se le ha llamado, por ejemplo, en el tema de los tributos, Cristian, ¿qué es lo que se está pensando? ¿Que cada región o cada unidad regional pueda cobrar los impuestos como se le ocurra o va a haber una cuestión como tasas que sean distintas? Lo digo porque algunos dicen, y eso se ha planteado, que si fuese así, regiones que tienen mayores riquezas, como Antofagasta, se transformaría como que en un Dubái. Y otras regiones que tienen poca riqueza serían las más pobres de las pobres del país. Muy interesante su pregunta, pero en el diseño de las normas en esa materia, el lenguaje ha sido muy cuidado. No se habla de tributos. Los tributos son resorte de la legislación nacional. Se habla de tasas y contribuciones, que son una especie de carga pública que no necesariamente son tributos. Pero eso hay que relacionarlo con uno de los principios que informan el Estado regional. ¿Y cuáles son esos principios? La solidaridad y la equidad territorial. Nosotros no podemos entender las regiones como se entienden hoy, que son competidoras entre sí. La solidaridad no es una virtud, sino que es un principio político que supone redistribución de la riqueza. Y en ese sentido, impulsado por la solidaridad interterritorial, efectivamente se corrigen esas inequidades desde la perspectiva de la contribución al presupuesto de la nación. Perfecto. Cristian, le queremos agradecer su tiempo. Es parte de quienes van a debatir, son últimos, estamos viendo, ¿no? Son más o menos 5 últimos, va a estar él en el último bloque, así que él calcula 10:30, 11 que debería partir la votación. Le agradezco por el tiempo, muy buenas noches. Buenas noches en el estudio también. Gracias. Bueno, estamos en el debate previo, comienza la votación de la Comisión de Forma de Estado, eso es lo que viene, es el segundo hito histórico, lo que hemos dicho, el plenario se pliega de alguna manera y comienza a votar con un quórum que sabemos que tiene que superar los 2/3, en este caso son 36 propuestas de normas, es lo que va a ocurrir, esperamos y escuchando a Cristian,
de cerca de las 11 de la noche, sino más cerca de la medianoche. Así que nuevamente vamos a tener noticias, pero de madrugada. Y quedamos muy atentos a lo que sea necesario. Mónica Ramón. Por supuesto, seguimos en contacto. Muchas cosas que se van desarrollando simultáneamente y por eso es que se ha señalado, Mónica, que algunos dicen, no, esto no es el segundo tiempo de un partido que se está jugando en la convención, sino que este es el partido. Este es el partido. ¿Es el partido o no es el partido, Axel? O sea, Porque, por yo diría ejemplo, que estamos... quiero volver a lo de ayer. Para que la gente que no está viendo, que a lo mejor está en la playa, ni leyó el diario, está en otra. Está comiendo ahí la oncecita. Lo que Qué salió envidia. ayer, por ejemplo, porque hoy día todavía no sabemos lo que va a pasar. Lo que salió ayer, ¿está obligado entonces y sacramentado que vamos a tener, por ejemplo, un sistema judicial indígena? ¿Eso ya es así? No necesariamente como está puesto ahí, pero lo más probable es que tengamos una una coexistencia. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Sí, y no estamos inventando, aquí, a ver, Chile no está inventando nada. Esto Ya. existe en Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Bolivia, Colombia. Yo estuve mirando la Constitución colombiana, ¿Ya? es del 91, y ahí opera bastante bien y circunscrito a ciertos hechos. No es que la Constitución no pase por el mundo indígena, sino que es bajo ciertas, llamémosle, tipología de delitos, falta, y opera una fórmula más indígena. Más bien me refería al hecho de que si esto puede cambiar en el proceso legislativo que Sí, tiene la convención. evidentemente va a cambiar a partir del jueves con la indicación y con el, llamémosle, el fileteo que se va a hacer a cada uno de los artículos. Me interesa una idea de lo que se está votando hoy día. Está verde todavía, el mismo Cristian ahí lo estableció, estamos en una etapa muy verde de lo que es el Estado regional. Él dijo, y lo dijo a la pasada, esto operaría bajo otra forma de regionalización. Sí. Es decir, no está pensando en las 16 regiones actuales, Así sino es. que en regiones un poco más robustas, más gordas, llamémosle, que no sean tan débiles como algunas que están. Cuando uno hace las observaciones, uno las hace en el ánimo de lo que está hoy día. Claro. Pero esto le lleva esencialmente una transformación al proceso de regionalización que partió en la época de Pinochet y que actualmente tiene 16 regiones. Es decir, él está pensando seguramente en una macroregión norte, centro, sur y unas 4 o 5 regiones, me imagino, no más que eso. Por eso es que hay que seguir de cerca el debate y por eso es que invertimos bastante tiempo para poder que usted lo siga también de cerca y con Axel todos los días aquí conversando. ¿Sí? Todos los días. Todos los No días, me ponga esa cara. Así que nada de sorpresas, Axel. Nos vemos, Axel. ¿eh? Chao, Muchas buenas gracias. noches.